Buen día, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente, amados amigos y hermanos. Bendiciones desde aquí del Ministerio Mundial Tierra Santa en Miami. Dios los bendiga grandemente. Continuamos con los estudios de personajes y libros de la Biblia. Gloria a Dios. Esta es la segunda clase que tenemos acerca de el libro de los Hechos. El primero que hicimos fue acerca del rey David. El rey David, cuántas veces apareció en el libro de Hechos. Y esta vez tenemos el honor de presentarles al apóstol Pedro, para la gloria de Dios. Hoy, junio 19, esta es una continuación del estudio de anoche que tuvimos en la iglesia. Y estamos siempre a la orden y listos, prestos para aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos da vida. Es un honor, privilegio conocer a Dios y ser hijos de Dios. Y así, amados, procurar entender más que nunca la palabra de Dios, especialmente en estos últimos tiempos. Bueno, el estudio pasado estudiamos acerca del el libro de los Hechos de los Apóstoles y dijimos que el doctor Lucas fue el que escribió el libro de Lucas y después continuó con el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Entonces estamos continuando con el libro del Evangelio de Lucas. En este libro se había dicho anteriormente que viniera a ser entonces como la segunda parte de la obra de Lucas. Es más, relata la ascensión de Jesucristo con que Lucas terminó el Evangelio al final del capítulo de Lucas, capítulos 24, 50 al 53. Bueno, yo muchas veces digo, si ustedes me quieren acompañar a estudiar el libro, bueno, eso es una opción. Es de suma importancia que usted tenga la Biblia y cuando se menciona un versículo lo anota o después lo repasa, pero es importante que para que confirme que lo que estamos diciendo aquí es verídico, que es la verdad. Entonces estamos hablando del final del capítulo de Lucas, capítulo 24, 50 al 53, cuando Jesús se despide de sus discípulos. Ahora nosotros también entendemos, amados amigos, que estos estudios usted los puede escuchar de nuevo y puede hacer un estudio más profundo. Nosotros vamos acá por arribita estudiando y avanzando poco a poco, pero usted puede profundizar un poco más acerca para que conozca la palabra realmente como es. También es necesario mencionar que se cumpliría todo lo que estaba escrito acerca de él, acerca de Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. El libro se refiere a los primeros seguidores y primeros cristianos guiados por el Espíritu Santo que empezaron a difundir la fe cristiana. Y así empieza el libro de los Hechos, con la promesa del Espíritu Santo. Posiblemente yo esté aquí mencionando en unas cuantas veces, porque así se nos queda mejor la palabra. Partiendo de Jerusalén, por toda Judea, luego hacia el norte, por Samaria, después entraron al territorio no judío, por Antioquía de Siria. Luego el apóstol Pablo lo llevó en su obra misionera, llevó la palabra de Dios o el mensaje de Dios a Asia Menor por gracia, y luego Roma, la capital del Imperio Romano. Luego el movimiento cristiano lo trajo a Occidente y a correr de los siglos, amados, ha llegado a todos los continentes. El apóstol Pedro y Pablo, guiados por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por lo menos que estuve buscando acá, es mencionado unas 45 veces en el libro de los Hechos, reconociendo que Cristo es el fundador de la iglesia,
o sea, la cabeza y eterno cimiento del cristianismo primitivo, el cual salva y transforma al más vil pecador. Así que el evangelio, la iglesia y el cristianismo está para salvar, para transformar a las personas, a la maldad, sacar de la maldad, del hombre la maldad, mejor dicho, y transformarlo en una nueva persona, en una nueva criatura. El apóstol Pedro nos da una manera especial de presentar, o sea, de proclamar o de llevar el evangelio, ¿sí? El mensaje que da vida. A través de sus sermones podemos ver qué fue lo que el apóstol Pedro hizo para que se convirtieran de una sola 3,000 personas. Entonces, el libro de los Hechos puede dividirse en 3 grandes partes, amados. Primero, los comienzos del movimiento cristiano en Jerusalén. Si quiere, anótelo, del capítulo 1, versículos 15, hasta el capítulo 8, versículo 3. La segunda parte es la propagación del movimiento cristiano a otras partes de Palestina. Capítulo 8, versículos 4, hasta el capítulo 12, versículo 25. Y la tercera parte, la difusión del mensaje por el mundo del Mediterráneo hasta Roma. Aquí estamos hablando de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Primer viaje, capítulo 13 al 14. Después el del 15, el segundo, vino la reunión de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Muy interesante para saber que ellos estaban predicando la verdad y necesitaban guía para estar seguros que estaban todos de un mismo sentir. Después vino el segundo viaje misionero, capítulo 15, versículo 36 al 18, versículo 22. Y el tercer viaje misionero, capítulo 18, versículo 23 hasta el 21, versículo 16. Y al final, las prisiones de Pablo en Jerusalén, Cesarea y finalmente en Roma. Capítulo 21, versículo 17 al 28, versículo 31. Y el libro empieza en el capítulo 1, del 1 al 5, con la gran promesa del Espíritu Santo. Así que más o menos tenemos una idea de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezando la iglesia, el cristianismo, el movimiento, cómo fue que se empezó a difundir, quiénes fueron los primeros cristianos, y más o menos por ahí ustedes ya tenemos una buena idea. Ahora, hay algunos mitos acerca del apóstol Pedro. Alguien dijo que Simón Pedro tenía como 20 años de edad cuando empezó a seguir a Jesús. Bueno, hay muchas cosas, muchos escritos, pero que no están confirmados con la palabra de Dios. Puede ser que algún historiador, algún erudito puso eso por ponerlo, o tuvo una idea de cómo eran las cosas. También se dice que el apóstol Pedro nunca entendió las cosas de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo, pero sí llegó a tener un amor especial y compasión por Jesús y por las personas. Y él veía a Jesús también como un hombre común, pero luego lo fue viendo como alguien que era muy especial. Y así poco a poco se va descubriendo lo que estamos hablando aquí del apóstol Pedro. El mismo Jesús le confirmó que él era una persona normal, que así Dios lo había enviado. Él tiene 2 naturalezas, Jesús nosotros sabemos, pero era 100% hombre. Y según Jesús, ni tampoco sabía que él había sido concebido por el Espíritu Santo. Puntos interesantes para pensar, ¿sí? Las profecías de Jesús eran justas y verdaderas.
y como el Hijo del Dios viviente que vino del cielo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber dónde poner a Jesús, dónde poner a Pedro y cuál era la relación que tenían entre ambos. Entonces vamos a concentrarnos en el apóstol Pedro esta mañana y repasándolo de anoche. Simón, o Pedro Simón, llamado Pedro por Jesús. Fue Jesús quien le puso Pedro, un pescador nativo de Betsaida, de la región de Galilea. Inicialmente él y su hermano Andrés fueron discípulos de Juan el Bautista. Simón fue preparado por Jesús, fue presentado a Jesús por Andrés, por su hermano, y Jesús vino y le cambió el nombre de Simón a Cefas, que es el dialecto local era el dialecto local de la época, que significaba roca, y en el griego se traduce Pedro. Lucas 6:14, a Simón lo llamó Pedro, que significa también un fragmento de piedra, un hombre débil que Jesús y el Espíritu Santo le convertiría en una columna de fe. Muy interesante que todos nos volvamos columnas de fe. Un apóstol llamado o un enviado que empezaría a guiar al resto de los discípulos. Él tenía una característica de ser como un líder, pero necesitaba ser pulido. Se dice que Pedro tenía una personalidad errática y ardiente, que después de la ascensión de Jesús al cielo, Pedro se convirtió en un líder espiritual, audaz en la iglesia. Fue el que reagrupó, mejor dicho, a los discípulos y empezó a predicar la resurrección de Jesús en el día de Pentecostés, también proclamando a sus oyentes su necesidad de arrepentirse. Se hizo el compromiso de difundir, importante hacer un compromiso, el Evangelio por toda Jerusalén, y su historia comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2. En el capítulo 10, Dios le mostró a Pedro a través de un sueño que los gentiles no eran impuros y que los gentiles también podrían llegar a conocer a Jesús como su Salvador. Un punto especial. A los gentiles los consideraban como impuros. Pedro se puso del lado de Pablo y Bernabé, diciendo que los gentiles fueron o eran salvos por gracia, al igual que él y sus hermanos judíos. Por gracia, la gracia de Dios los alcanza a sus hijos. Es una gracia irresistible, hermanos. Él también alentó a los cristianos que estaban sufriendo, diciéndoles que era bueno soportar la persecución cuando era por causa de Jesús, porque la historia de Jesús no era una fábula, sino que tenía muchos testigos oculares de su gloria, y así es, más de 500 testigos. También exhortó a los creyentes a vivir sabiamente, a tener cuidado con los falsos maestros y a anticipar el día venidero del Señor. La tradición afirma que Pedro fue crucificado en Roma. Cuando yo digo la tradición es porque realmente a lo mejor no hay un artículo o algo escrito que diga, pero la tradición dice, y si la tradición no nadie la contradice, porque no se dice que no fue o que fue aquí o hay pruebas, entonces muchas veces a la tradición se le cree. Pedro escribió 2 de las cartas del Nuevo Testamento. Él escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pedro era hijo de Jonás. Y Pedro fue quien hizo una declaración fundamental. Confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, llamada la Gran Confesión. La confesión de Pedro pasó a la historia. Mateo 16:13 al 20. Y Jesús le dijo: no te la reveló ni carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda revelación recibió el apóstol Pedro. Y luego Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús es número uno y está en autoridad. Todos los creyentes tenemos la misma autoridad de predicar el evangelio. Un gran privilegio, amados, proclamar el evangelio. Así que es importante ponerle atención, conocer el evangelio para poder predicarlo. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, todos tenemos como ejemplo al apóstol Pedro, de conocer sus discursos y proclamar entonces la palabra de Dios que da vida, para que todos lo conozcan y se conviertan, no solamente la persona, y también sus familias. Otra cosa que tuvo Pedro, que negó, después negó o se apartó de Jesús. Marcos 14, 66 al 72, y fue perdonado también y fue restaurado por el Maestro. Juan 21, 1 al 23. Luego fue uno de los más importantes dirigentes de la iglesia primitiva, como lo dijimos anteriormente, Gálatas 2:1, Gálatas 1:18. Pablo visitó Pablo visitó a Pedro en Jerusalén. Pedro estaba en Jerusalén y pasó como 15 días con él. El apóstol Pedro juega entonces un papel significante en los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 12, y por eso estamos estudiando al apóstol Pedro. Pedro aparece 82 veces en la traducción del lenguaje actual y 60 veces en la Reina Valera, el nombre de Pedro. La primera vez aparece Pedro con sus hermanos en el aposento alto, Hechos 1:13, y más tarde ejecuta su primer discurso, Hechos 2:14. Pedro iba a predicar el mensaje inaugural de la iglesia en ese día de Pentecostés. Eran como las 9 de la mañana y ya había venido la promesa del Espíritu Santo. Había pasado un estruendo en el cielo, un viento recio que corría y llenó todo el templo, llenó la casa, y las lenguas fueron repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos hablaban en su propia lengua. No era un acento galileo, no era la lengua nativa de las mismas personas que hablaban. Habían cretenses, árabes, que estaban hablando sus propias lenguas y hablaban de las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y algunos hasta llegaron a pensar y a burlarse de que estaban ebrios. Se mofaron del testimonio de lo que se dio por el Espíritu Santo. No sabían lo que significaba recibir el poder del Espíritu Santo. Según se entiende que Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, este centurión romano fue el primer cristiano no judío, o sea, era romano, gentil, en recibir el Espíritu Santo y ser bautizado. La historia de los Hechos en el capítulo 2 empieza con la venida del Espíritu Santo, versículos 1 al 13. Luego continúa en el versículo 14 al 36 con el primer sermón de Pedro, y luego con los efectos del sermón de Pedro, versículos 37 al 42. La palabra de Dios, cuando se predica, tiene efectos. No sabemos cómo afecta a la persona. Solo Dios le llega al corazón de la persona, y si la persona está lista para recibir la palabra, la verdad, y se acumula en el corazón, gloria a Dios, ¿sí? Entonces un sermón, una prédica va a tener efectos siempre.
y eso está en el versículo 37 al 42 del capítulo 2. Usted puede ver qué pasó, qué fue lo que los discípulos dijeron. Entonces, ¿qué haremos? ¿Sí? Después que cayeron en cuenta lo que el apóstol Pedro les había confirmado acerca de Jesús. Pedro llegó a tener un gran conocimiento de Jesús, pero tuvo que pasar por mucho dolor y mucho entrenamiento, así como un discípulo. Somos discípulos y muchas veces no entendemos el motivo por qué estudiamos y para qué estudiamos, y sufrimos y nos desesperamos. Pero bueno, gloria a Dios que el Señor nos da la oportunidad, el privilegio de perseverar en la palabra. O sea, es un continuo estudio para conocer al verdadero Dios. Entonces, en otras palabras, Pedro tuvo que ponerle muchísima atención a Jesús para ser perfeccionado, y eso es lo que nosotros debemos hacer, amados. Llegó a ser una persona muy razonable, con mucho entusiasmo, perfecto, gozo, tenía gozo y no se perdía las enseñanzas de Jesús. Bueno, aquí yo le puedo decir que no se perdía un culto de Jesús, estaba pendiente de lo que Jesús hablara, y eso lo que hace es un buen discípulo. Un discípulo está pendiente de la palabra de Dios, gloria a Dios. Dicen que Pedro, sin embargo, se apartó por un tiempo de la palabra de Dios, y fue Pedro el que gritó en el agua después de confiar en Jesús: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús le llamó hombre de poca fe. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? La lección es que cuando quitamos la vista de Jesús, nos hundimos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. O sea, como que nos descarriamos de los caminos del Señor. Entonces, puesto los ojos en Jesús, amados, es lo que más importa. Hay algunas lecturas aquí rápidamente que podrían ser de interés, y se las digo para que las anote. Pedro y Cornelio, Hechos 10. Pedro en la prisión, Hechos 12, del 1 al 19. Jesús sana a la suegra de Pedro. Bueno, ya eso en otros libros. Mateo 8, 14, 15. Marcos 1, 29 al 31. Lucas 4, versículos 8 al 39. A Pedro le son dadas las llaves del reino. Mateo 16, 13 al 20. Pedro supuestamente es el primer apóstol que obra un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, los cristianos afirman que cura milagrosamente a un hombre en las puertas del templo de Jerusalén. Hechos 3, 1 al 10. En primera de Pedro, Pedro habla de pruebas y sufrimientos, y Pedro enseñó que perseverar en las pruebas con paciencia es mucho más precioso que el oro, y que la perseverancia ayudará a los creyentes a obtener la salvación de sus almas. Primera de Pedro 1, 7 al 9. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho la profecía: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Lucas 22, 60 al 62. Pedro le faltó 3 veces a Jesús después que le había dicho: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. En cada una de las negaciones traicionó a Jesús y se alejó cada vez más, no solo de Jesús, sino también de sí mismo. Sí, hay que saber dónde está uno parado, amado amigo y hermano, quién es uno y cómo está la relación con Jesús. Pero cada vez lloró amargamente. Esto lo afectó mucho, pero la buena noticia es que Pedro fue perdonado y restaurado de nuevo por Jesús. Algo para pensar aquí nosotros: ¿cuántas veces nos hemos acercado o alejado de Jesús? Pedro perdió la fe y se hundió al caminar sobre el agua cuando caminaba hacia Jesús. ¿Cuántas veces nosotros los hombres hemos perdido la fe?
Fue Cristo que lo perdonó, lo levantó y lo hizo un líder. Aunque llegó a ser el apóstol mayor, su carne era débil. Entonces, esto me dice que hay que mortificar la carne. Ya como un discípulo maduro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces fue que escribió sus 2 libros, Primera y Segunda de Pedro. En Mateo 6:18, Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y según Pedro, como dijimos anteriormente, su nombre significa piedra, roca, un nombre derivado del hebreo Peter, o Peter, sí. Tiene que ver con la fuerza, la tradición y la lealtad. Pedro fue la primera persona en declarar que creía en Jesús y se convirtió en un líder y maestro importante de la iglesia primitiva. El día de Pentecostés fue el primero en comenzar a predicar, y ese día se hicieron más de 3,000 conversos. O sea que el discurso de Pedro tuvo 2 discursos, pero el primer discurso tuvo bastante fuerza. Bueno, el Espíritu Santo lo hizo, no lo hizo Pedro, pero le dio la capacidad a él para hablar en el nombre de Jesús. Como dijimos anteriormente, Pedro perdió la fe al hundirse sobre el agua cuando caminaba hacia Jesús, Mateo 14, 22 al 23. También Pedro negó conocer a Cristo 3 veces, en Juan 18, 15 al 27, estamos repasando. Confesó a Jesús como el Hijo de Dios viviente. Tremenda revelación recibió. Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Y empezó su ministerio tanto como para judíos y también gentiles, aunque fue también un poco hipócrita. Bueno, esa es una historia que hasta Pablo lo tuvo que regañar. Pedro estaba armado con una espada también cuando arrestaron a Jesús. En ese momento fue un hombre valiente y se enfrentó al ejército de los que iban a arrestar a Jesús y le cortó la oreja a Malco, el sirviente del judío sacerdote mayor llamado Caifás. Juan 18, versículos 10 al 11, Pedro dijo que no era digno de morir de la misma manera que Cristo y pidió ser crucificado cabeza abajo. Bueno, eso no está en la Biblia, hermanos, pero es una tradición, como dije anteriormente. Hay muchas cosas que se hablan o alguien los inventó o una religión lo dijo y nadie ha dicho nada en contra. Entonces a veces se queda como es una tradición. Tradición no quiere decir que es la verdad. Pedro fue un amigo y discípulo cercano de Jesús. Pedro estaba casado porque decía que tenía suegra. Jesús le sanó la suegra. Primera de Corintios 9:5, Marcos 1:30. Pero también Pedro estuvo envuelto en la pesca milagrosa. Lucas 5, del 1 al 11. Pedro dejó todo para seguir al Señor. Pedro se convirtió como el portavoz de los discípulos. Mateo 15:15, Mateo 18:21, Juan 6:6. Pedro estuvo presente junto a Jacobo y cuando resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37. También estuvo cuando, muy importante, se transfiguró en el monte Jesús, Mateo 17:1. Y también a Pedro y a Juan se le dio la tarea de preparar la última cena. Bueno, Pedro también es conocido en la iglesia católica. Esto ya es algo antibíblico, porque supuestamente Pedro murió y nunca él llegó a enterarse que fue el primer papa. Nadie le dijo que era papa. Estoy bromeando, sí. La iglesia católica lo llamó papa, vino llamándolo papa en el siglo IV, que supuestamente alguien creó una historia acerca de Pedro y bueno, supuestamente otro papa llamado Dámaso le hizo esa historia.
El Papa Gregorio el Grande, del año 590 a 614 después de Cristo, dijo que antes de Gregorio lo que existían eran obispos de Roma, o sea, que no existían papas. Alguien se inventó esto del Papa. El Papa Gregorio el Grande, el fundamento de la Iglesia Católica, que según muchos tienen entendido, que fue el que creó todas las misas de difuntos, purgatorio, crucifijos, misas de gallo. Bueno, hizo una doctrina de demonios. Él es visto como el genio creador. En 14 años se inventó un montón de ideas religiosas para entretener a sus feligreses. Bueno, eso fue lo que yo llegué a la conclusión, porque figúrese, la gente necesita entretenimiento y los entretienen en una llamada fe o llamada iglesia que ellos claman que es la iglesia original, pero que sabemos que es totalmente antibíblico. Entonces, según tengo entendido, cuando Jesús le llamaba a Pedro Simón, era porque se estaba portando mal, pero cuando se portaba bien, Jesús le llamaba Pedro, Pedrito, roca pequeña. Así fue que, corrigiendo su viejo hombre, fue cambiando la conducta. Jesús le fue moldeando la conducta al apóstol Pedro. Él era un líder natural y casi siempre hablaba por el grupo de los discípulos, como dijimos. Tenía una iniciativa como líder natural, pero necesitaba ser pulido. Se dejaba ir por sus emociones y también opinaba muy rápido. Era impulsivo, colérico, y así fue como le cortó la oreja al sirviente de Caifás, a Malco. Además de ser valiente, también era miedoso. Hasta Pablo lo tuvo que corregir por ser un hipócrita. Y esos son algunos de los puntos acerca de Pedro. Usted posiblemente tenga otros puntos y le invitamos a mirar, a oír este podcast o video en YouTube, y le damos las gracias y la bienvenida si usted es nuevo escuchándonos a nosotros acá en el Ministerio Tierra Santa. También le bendecimos y le amamos de todo corazón. Nuestras intenciones es llevar la palabra de Dios y estudiarla, y todos que crezcamos espiritualmente para la gloria de Dios. Muchas bendiciones, amados, y nos vemos en una próxima. Amén.